La salsa no nació en una fiesta, nació del dolor, nació del exilio, de la lucha de un pueblo por ser escuchado. Esta es la historia de cómo la música del barrio conquistó el mundo, de África al Caribe, del Caribe al Bronx y del Bronx al corazón de millones. Esta es la historia de Willy Colón y la salsa. Bienvenidos a mi universo pop. Hoy el mundo de la música latina está de luto. Se ha confirmado la muerte del maestro Willy Colón. Pero hoy no vamos a hablar solo de su vida. Hoy vamos a entender algo mucho más grande. ¿Cómo nació la salsa? ¿Cómo evolucionó? ¿Cómo se convirtió en la voz de los barrios latinos? ¿Y cómo Willy Colón cambió su historia para siempre? Porque la salsa no nació en un estudio, nació en la migración, nació en la lucha, en la esperanza, en la identidad, y hoy vamos a ver su historia. Para entender la salsa debemos viajar mucho antes de Nueva York. Debemos irnos al pasado, a África. Durante siglos, millones de africanos fueron traídos a América como esclavos, pero ellos no llegaron con las manos vacías. Trajeron sus ritmos, sus tambores, sus cantos espirituales. Para ellos el ritmo no era entretenimiento, era prácticamente comunidad, era identidad, resistencia. En las plantaciones la música se convirtió en un lenguaje cuando no había libertad, en un acto de resistencia cuando no había voz. Y ese pulso africano cruzó el océano y cambió para siempre la historia de la música aquí en América. En el Caribe, especialmente en Cuba, estos ritmos africanos se mezclaron con la música española. Se fusionaron tradiciones, se mezclaron instrumentos, nacieron nuevos sonidos. El son cubano, la rumba, el mambo, el cha-cha-cha fueron la clave rítmica que se convirtió en el corazón de esta música. Un diálogo entre África y Europa, entre tradición, transformación. Estos géneros prácticamente serían la base de todo lo que después conoceríamos como salsa. Pero ahí faltaba algo, faltaba el contexto social que transformaría esa música en un movimiento global. En los años 40, 50 y 60, miles de latinos migraron a Nueva York, especialmente puertorriqueños. Ellos allí buscaban oportunidades de trabajo, un futuro mejor, que aún hoy en día lo hacemos, pero encontraron discriminación, pobreza, barrios marginados. Raro, ¿no? Y en medio de esa realidad nació algo nuevo, una identidad distinta. Los jóvenes ya no eran solo cubanos o puertorriqueños, eran un grupo, un mundo de latinos en Estados Unidos. Vivían entre dos culturas, entre dos idiomas, entre dos mundos, y la música se convirtió en un refugio. En barrios como el Bronx, Spanish, Harlem, los ritmos caribeños se mezclaron con el jazz, el soul, el funk. La música dejó de ser tradición y se volvió identidad urbana, se volvió expresión social, resistencia cultural. La salsa comenzó a sonar en las calles estrechas, también en apartamentos pequeños, en fiestas comunitarias, aquí también en clubes llenos de migrantes. Era prácticamente la música del pueblo. La gente aquí bailaba para olvidar el trabajo duro, para poder recordar sus raíces, para resistir. Y aquí las letras hablaban de nostalgia, de injusticia social, de la lucha diaria, del orgullo latino.
La salsa aquí se convirtió en el espejo de toda una generación. La salsa no era solo música para bailar, era una forma de sobrevivir emocionalmente prácticamente. Era la banda sonora del migrante, del trabajador del barrio olvidado. Las canciones aquí contaban historias reales del amor y de la pérdida, de la lucha, de la esperanza. Los conciertos eran encuentros comunitarios, espacios donde la gente se reconocía, donde reafirmaba su identidad. Por primera vez muchos latinos en Estados Unidos se vieron representados en una misma cultura. Aquí la salsa rompió las fronteras nacionales y no importaba el país de origen. Todos compartían el mismo ritmo, la misma historia, digamos que el mismo sentimiento. Ya había nacido una identidad latinoamericana y prácticamente era urbana. También era migrante y era un orgullo para ellos. En los años 60 surge una organización que cambiaría todo, la Fania Records. Ellos reunieron los mejores músicos latinos del momento. La salsa se profesionalizó, se grabó, se exportó al mundo y aquí Nueva York se convirtió en la capital mundial del género. Los conciertos de la Fania eran pura energía, improvisación, orgullo latino. Demostraron que la música del barrio podía llenar estadios. La salsa aquí ya era prácticamente global. Y entonces aparecerían en ese momento sus grandes arquitectos. Antes de la revolución de Willy Colón, hubo figuras que construyeron las bases del movimiento. Una de ellas fue la gran Celia Cruz, con esa voz potente que llevó la música afrocubana al mundo. Su energía, su grito, azúcar, se convirtió en el símbolo de la identidad latina. Y aquí también tenemos que nombrar a otra persona fundamental en esta historia, al señor Tito Puentes. Tito Puente, el rey del timbal, también tenemos que incluirlo en esta gran arquitectura porque él fusionó ritmos latinos con el jazz y elevó la percusión a otro nivel. Y detrás del movimiento estuvo el visionario Johnny Pacheco, cofundador de Fania Records. Organizó el sonido, reunió a los grandes artistas y ayudó a definir la salsa como género. Gracias a ellos, la salsa dejó de ser una mezcla de ritmos y aquí se convirtió en identidad, una identidad colectiva, y sobre esa base surgiría una nueva generación más urbana, más directa y yo creo que más rebelde. En medio de esa transformación apareció una voz única, nada más y nada menos que Héctor Lavoe. Yo soy el cantante. Él era un joven migrante que vivió la dureza del barrio, la soledad, la lucha diaria, y aquí su voz no sonaba perfecta, sonaba normal, real, cantaba la vida, cantaba en calles, la nostalgia del migrante también hacía sentir él las alegrías y las tragedias del pueblo. Él no solamente era un cantante, era un narrador de experiencias, de la música urbana, sobre muchas cosas que se vivían en ese momento. Héctor Lavoe le dio el rostro humano a la salsa, le dio emoción, le dio alma. Y entonces, y aquí es donde aparece nuestro gran protagonista, Willy Colón. Por si un día me muero. Él era un joven del Bronx, hijo de inmigrantes, criado en la realidad del barrio, pero también con una visión distinta. Él introdujo la salsa a los trombones agresivos, un sonido más crudo, una estética callejera. Su música no buscaba ser elegante, buscaba ser real y junto a Héctor Lavoe creó una de las duplas más influyentes de la música latina. La salsa dejó de ser solo romántica, aquí se volvió urbana, se volvió directa, se volvió social, se volvió consciente, se volvió política.
Willy Colón cambió el sonido y el mensaje de la salsa para siempre. Con el tiempo, la salsa evolucionó aún más. Aquí comenzó a hablar de política profunda, de justicia o injusticia social, de identidad latinoamericana. La música ya no solo hacía bailar, también hacía pensar. Se convirtió en la conciencia colectiva. Y aquí prácticamente la salsa cruzó fronteras. Llegó a Europa, llegó a Asia y, ¿por qué no?, al mundo entero. Pero hubo un país que la adoptó como propia, Colombia. Y en ciudades como Cali, la salsa se convirtió en identidad cultural, en tradición viva, en orgullo popular. Incluso en Bogotá, la salsa sigue siendo parte del ADN cultural. Colombia ayudó a mantener viva la llama del movimiento, pero la esencia nunca cambió. Seguía siendo música del pueblo, música de resistencia, música de identidad. Hoy despedimos al gran maestro Willy Colón, pero recordemos que la salsa no solo vive en los discos ni en los videos, vive en las calles, vive en los barrios, en la memoria colectiva, vive en cada trombón que resuena, en cada pareja que baila, en cada historia que aún se canta. Hoy despedimos a Willy Colón, pero recordemos algo, la salsa no solo vive en los discos, ni en redes sociales, vive en las calles, en los barrios, en la memoria colectiva, vive en cada trombón que resuena, en cada trompeta, en cada tambor, en cada pareja que baila, en cada historia que aún se canta. Los artistas sí mueren, pero la música nunca. Y mientras exista un barrio, mientras exista la gente, la salsa seguirá viva. Así que hoy queremos decir gracias, maestro. Y recordemos que siempre hay que recalcar algo muy, muy importante. Por más que se conozca, por más que sea uno instruido en este gran género mundial como es la salsa, siempre vamos a quedar cortos. Siempre. Se pueden hacer documentales, se pueden hacer podcasts, se pueden hacer pequeños videos como este. Pero siempre vamos a quedar cortos, porque el mundo de la salsa es tan grande que no se puede abarcar en un pequeño fragmento de un video. Y si amas la música tanto como la amo yo y su historia, este canal es tu casa. Así que te invito a que te suscribas y recuerda que cada semana contamos una nueva historia. Este fue Mi Universo Pop. Nos vemos a la próxima.